libertad. Acompáñanos en esta travesía por el tiempo donde descubriremos los ecos del pasado y sus enseñanzas para el presente. Apasionados por la historia, Venezuela presenta Las huellas ocultas, la épica historia de los judíos en Venezuela. Hay historias que se esconden a plena vista, hilos de oro tejidos en el tricolor de nuestra bandera, pero que a menudo no vimos. La historia de Venezuela es una epopeya de mestizaje, de lucha y de inmigración. Pero, ¿y si les dijera que desde la primera pisada europea en nuestras costas hubo una presencia silenciosa, una huella oculta que ayudó a forjar nuestra nación en momentos clave? Desde los intérpretes de los conquistadores hasta los financistas de Bolívar, desde los pioneros que levantaron una de las primeras sinagogas de Sudamérica en Coro Falcón, hasta los genios que le dieron a Venezuela un premio Nobel. Esta es la crónica a menudo olvidada de 5 siglos de historia judía en Venezuela. La sombra de la Inquisición y los primeros pasos, siglos XV y XVII. Nuestra historia comienza en el mismo año que la de América, 1492. Mientras Cristóbal Colón zarpaba hacia lo desconocido, los reyes católicos firmaban el Edicto de Granada, expulsando a todos los judíos de España. La coincidencia es escalofriante. No has de extrañar entonces que en esas primeras naves viajaran conversos judíos forjados a convertirse para salvar la vida, buscando un nuevo mundo lejos de la sombra de la Inquisición. El más famoso fue Luis de Torres, el intérprete de Colón, un hombre de origen judío que conocía el hebreo y el arameo, y fue uno de los primeros europeos en pisar el suelo del nuevo continente. Se vinieron judíos, en su mayoría lo que se llamaba criptojudíos, es decir, que se habían convertido a veces forzadamente al catolicismo y entonces pasaban dentro de la sociedad general porque hablaban español. Un siglo y medio después, en el siglo XVII, en las costas de Falcón, en un pequeño pueblo llamado Ducacas, se estableció una comunidad de judías sefardíes provenientes de la colonia holandesa de Curazao. Allí, bajo la protección relativa de los holandeses, construyeron lo que los historiadores consideran una de las primeras sinagogas en suelo continental de América del Sur. Fue un breve florecimiento de libertad, pero la Inquisición desde Cartagena no descansaba. La comunidad fue atacada, la sinagoga destruida y sus miembros forzados a huir de nuevo, dejando atrás solo el eco de sus rezos. El grito de la independencia y la causa patriota, siglo XIX. El siglo XIX trajo nuevos vientos de libertad. Huyendo de las restricciones de Curazao, una nueva ola de judíos sefardíes se estableció en Coro Falcón. Fundaron una comunidad vibrante y nos legaron un tesoro histórico, el cementerio judío de Coro, el más antiguo de Sudamérica, que sigue en pie. Pero no solo vinieron a comerciar, vinieron a luchar. Cuando Simón Bolívar lanzó su grito de independencia, muchos de estos hombres vieron en su causa la promesa de una verdadera libertad, una tierra sin inquisición ni prejuicios, y se unieron en la lucha. Nombres como Juan de Sola, Mordecai Ricardo, abogado judío sefardí, ayudó a financiar la causa. Y Benjamín Enríquez, que apoyó a Bolívar desde el exilio, se enlistó como capitán de caballería en el ejército de Bolívar, participando en campañas importantes como la campaña admirable y la expedición de los Cayos. Estos hombres y muchos otros dieron su fortuna y su sangre por la independencia de Venezuela. El propio libertador Simón Bolívar reconoció su lealtad. En 1827 visitó Coro y en un acto de gratitud les aseguró total libertad de culto y la protección de la comunidad, un gesto que cimentó la relación entre el pueblo judío y la nueva república. Y genialidad. El siglo XX vio la llegada de una nueva ola, los judíos askenazíes de Europa del Este, que huían de la violencia de los pogromos y más tarde del horror del Holocausto. A ellos se unieron más sefardíes del norte de África. Encontraron en Venezuela una tierra de paz, una tierra de gracia, que les permitió no solo reconstruir sus vidas, sino también contribuir inmensamente al desarrollo de su nueva patria.
Era también una humillación constante, diaria, donde le mandaban a fregar la calle, a limpiarlo, pero no fregado, sino con cepillo de dientes y cosas así ridiculeces que a uno le bajaban al nivel de menos de un animal. Y la gente asusaba y escuchaba y regocijaba en nuestra miseria. Cuando llegamos a Puerto Cabello ya era de noche. No había luces, no había un puerto propiamente que pudiera abarcar un barco de este tamaño. Así que los camiones que estaban allá, camiones particulares, encendieron las luces, iluminaron la parte donde pudiera atracar el barco y cuando bajamos, toda la población de Puerto Cabello estaba reunida, nos aplaudió, nos recibió con frutas y flores. Era una demostración de alegría y de bienvenida, sumamente conmovedora. Había profesionales, había médicos, había ingenieros, había artesanos, había técnicos en materia de tipografía. Y de esta mezcla de historias y culturas surgieron figuras que definieron la Venezuela moderna. Podemos nombrar como ejemplo a Sofía Inver, periodista indomable, la dama de la cultura que fundó el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, uno de los más importantes de América Latina. Su visión y su carácter moldearon el periodismo y el arte en el país. Fyodor Pekov, político e intelectual descendiente de judíos polacos, que pasó de ser un guerrillero a un economista respetado y la conciencia crítica de una nación. Y el doctor Baruch Benacerraf, nacido en Caracas, en el seno de una familia judía sefardí, se convirtió en un inmunólogo de renombre mundial. En 1980 le dio a Venezuela uno de sus más grandes orgullos, al ganar el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre cómo el sistema inmunológico distingue entre lo propio y lo ajeno. Si usted examina la vida venezolana en ciertas industrias, por ejemplo la industria textil, en ciertas actividades comerciales importantes como los bancos, los seguros, las empresas de industriales, ve que en ellas siempre hay la presencia de judíos de trascendencia y de capital y de fortuna que han colaborado mucho a que Venezuela se transforme. Y que queremos aportar a su progreso, porque la libertad, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de superarse en el trabajo, todas esas son virtudes que nosotros apreciamos muchísimo. Cohen, Curiel, Inver, Levi, Fischbach, Lerner, De Sola, Benchimol, Sujo, Rotker. Está, por ejemplo, Isaac Chocrón, quizás el primer dramaturgo del país, Margot Benacerraf, una gran cineasta. Está también, por ejemplo, Amador Benayán, en el área de la recreación. Está de otro origen, pero también sefardí, Mébora Florentín, que vino de Grecia y fue el primero en traer la imprenta Braille a Caracas. Él hizo todo el desarrollo de la favor a los ciegos en Venezuela. En el grupo Ashkenazí podría agregar, por ejemplo, a Sofía Inver, a Miriam Dembo, a Alicia Freilich, a Marianne Becker, el doctor Simon Becker, muchísimos profesionales muy destacados. Yo soy periodista y los periodistas somos de medio de comunicación. ¿Qué comunica más que el arte? Imagínate un buen cuadro, un buen libro, un buen concierto. Y si en el arte han sido fundamentales, también lo han sido para la medicina en el país. Un ejemplo de ello fue Lía Inver de Coronil. La primera fue la primera mujer que entró a una universidad. Separaron la gente para ver qué fenómeno una mujer, además era joven y bonita. Después es la primera que se graduó de médica. Funda el Hospital de Niños y durante toda su vida ejerció absolutamente gratis en el Hospital de Niños, donde fue su directora hasta el momento que se muere. La vocación para la medicina y la ciencia por parte de los judíos está fuera de toda sospecha. David Lobo, Rubén Merenfeld, fundador de la Sociedad Anticancerosa, Moisés Feldman, Víctor Benaim Pinto, Gabriel Chuchani, Miguel Laufer, son solo unos pocos médicos y científicos judíos que han trabajado por el desarrollo del país. De hecho,
Esta preferencia por la medicina despierta la curiosidad de muchos, pero de alguna forma tiene su explicación. Tener, digamos, el contacto directo con pacientes y tratar de ayudarlos, pienso que está dentro de toda la filosofía judía. Quizás por eso muchos jóvenes en su momento escogen como profesión la carrera de la medicina, eso de servir directamente al prójimo. Yo admiro mucho en esa comunidad el espíritu de solidaridad que tienen entre sí, el espíritu de trabajo, el espíritu de entendimiento, el espíritu de rectitud. Pero en general ellos trabajan bajo esa rúbrica: la honestidad, la eficiencia, el trabajo, el dedicarse todos los días al trabajo. Desde Luis de Torres hasta Baruch Benacerraf, la historia de los judíos en Venezuela es una crónica de resiliencia, contribución y amor por una tierra que les dio refugio y les permitió soñar. No es una historia aparte, es una parte inseparable de la nuestra. Son las huellas ocultas que, una vez reveladas, nos muestran un retrato más rico, más complejo y más completo de lo que significa ser venezolano. Una historia que comenzó con la búsqueda de la libertad y que culminó dándole al mundo un premio Nobel y una nación, un alma más diversa. La comunidad judía venezolana ha participado activamente en el desarrollo económico, social y cultural del país, contribuyendo a su diversidad y progreso. ¿Conocías esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Reflexionamos sobre el pasado para guiar nuestro futuro, conscientes de nuestro papel en la historia. Mantengamos viva la curiosidad y nunca dejemos de aprender de aquellos que vinieron antes. Hasta la próxima crónica. ¿Quieres saber más? Suscríbete. Apasionados por la historia.